Kunja Vihari Jayo Rahantama Tampa Kunja Vihari Gopijana Palapa Girivaradari Gopijana Valava Girivaradari Yasodanandana Prajachanaranjana Janaranjana Jamunatira Vanachari Jai Shri Radha Madhavasta Saki Ki Shri Radha Shyama Sundar Ki Shri Koranita Krishna Balaram Giriraj Govardhan Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, bienvenidos, buenos días a la clase Srimad Bhagavatam matutina diaria con Asunción, Paraguay. Estamos leyendo el cuarto canto titulado La creación de la cuarta orden, capítulo 7, texto número 7. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato yayam udirayet tato midvansam amantriya tato midvansam amantriya sunashira saharshivi uyastat devayayanam Samidvat Vedasoyayu Tato midvam sam amantriya Sunasira saharshivi Uyastat devayayanam Samidvat Vedasoyayu Tato midvam sam amantriya Sunasira saharshivi Uyastat devayayanam Samidvat Vedasoyayu. Traducción palabra por palabra. Tata, a continuación, midvansam, al señor Shiva, amantriya, invitar, Sunashira, los semidioses encabezados por el rey Indra, Saharisivi, con todos los grandes sabios, encabezados por Brigu, Buyaha, de nuevo, Tat, aquel, Devayayanam, lugar donde se adora a los semidioses, Samidvat, con el señor Shiva, Vedasaha, con el señor Brahma, Yayu, fueron. Traducción y significado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Repitan por favor. A continuación, Brigu, el principal de los grandes sabios, invitó al señor Shiva al recinto de sacrificio, y todos ellos, los semidioses, los sabios, el señor Shiva y el señor Brahma, fueron al lugar donde se estaba ejecutando el gran sacrificio. Ahora yo solo. A continuación, Brigu, el principal de los grandes sabios, invitó al señor Shiva al recinto de sacrificio, y todos ellos, los semidioses, los sabios, el señor Shiva y el señor Brahma, fueron al lugar donde se estaba ejecutando el gran sacrificio. Significado. El señor Shiva había trastornado por completo el curso del sacrificio organizado por Daksha.
Por esa razón, los semidioses allí presentes, junto con el señor Brahma y los grandes sabios, le pidieron específicamente que fuese y reavivase el fuego de sacrificio. Hay un dicho muy conocido: Shiva Hina Yakya. Sin la presencia del señor Shiva, todo sacrificio fracasa. El señor Vishnu es Yajñesvara, la suprema personalidad en cuanto a los sacrificios. Pero en todo yajna es necesario la presencia de todos los semidioses, encabezados por el señor Brahma y el señor Shiva. Texto número 8. Vittayakartsniena chaptat yat aha bhagavam bhava sandadu kasyaka yena savaniya pasosira. Traducción: siguiendo cuidadosamente las indicaciones del señor Shiva, el cuerpo de Daksha fue unido a la cabeza del animal que se iba a sacrificar en el yajna. Significado: esta vez todos los semidioses y grandes sabios tuvieron mucho cuidado de no irritar al señor Shiva, por lo tanto todo se hizo conforme a sus deseos. Se especifica que el cuerpo de Daksha fue unido a la cabeza de un animal, una cabra. Om Atyanati Mirandasya Kyananjana Sulakaya Chaksuram Militam Jena Tasmai Shigrove Namaha. Nací en la ignorancia más oscura, mi maestro espiritual, su santidad Hanuman Peshek Swami, está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. Ahí lo ofrezco con mi más humilde y respetuosas reverencias. Srila Prabhupada Ki. Entonces, vamos a leer el verso anterior, la traducción. A continuación, Brigu, el principal de los grandes sabios, invitó al señor Shiva al recinto de sacrificio, y todos ellos, los semidioses, los sabios, el señor Shiva, el señor Brahma, fueron al lugar donde se estaba ejecutando el gran sacrificio. Y es que el sacrificio había sido interrumpido por las huestes de entidades que había mandado el señor Shiva para cobrar venganza por la muerte de su esposa Sati. Una venganza entre comillas, porque ya aclaró el señor Shiva, le aclaró el señor Brahma que eso no fue producto de la ira, sino fue, digamos, una medida correctiva que realizó el señor Shiva a Daksha. El señor Shiva le dijo a Brahma que si él no lo corregía de esta manera, cortándole la cabeza y acabando con esta vida miserable, él iba a seguir realizando Vaishnava Parada, iba a seguir realizando ofensas una y otra vez, y eso sería más peligroso para él. Así es que él decidió corregirlo de una vez por todas y le arrancó la cabeza a través de una expansión que él invocó y fue acompañado por muchas huestes de entidades vivientes que siempre acompañan al señor Shiva, entidades vivientes que se encuentran en la modalidad de la ignorancia. Entonces, este sacrificio que estaba realizando Daksha fue interrumpido por estas entidades vivientes, y algunos le rompieron los dientes, a otros le cortaron el bigote, a otros le arrancaron los ojos, otros semidioses fueron heridos, y finalmente Daksha fue asesinado, decapitado, le cortaron la cabeza, y su cabeza fue arrojada al fuego del sacrificio. Se incineró esa cabeza de Daksha. Así que cuando Brahma decide apaciguar al señor Shiva, el señor Shiva acepta como un Vaishnava que es. Y en el transcurso de estos textos en el que el señor Brahma apacigua al señor Shiva, se describen un poco las cualidades, las características de la personalidad que tiene el señor Shiva. Se dice que el señor Shiva se complace muy rápidamente, pero también él se puede molestar muy rápidamente. Así es que es muy fácil molestarlo, es muy fácil apaciguarlo. Y por esa razón es que uno tiene que tener especial cuidado en sus tratos, ya sean
personales o tratos ordinarios con el señor Shiva. En lo que concierne a nosotros, nuestra escuela Vaishnava, Gaudiya Vaishnava, nosotros vemos al señor Shiva como un representante de Krishna, como el mejor de los Vaishnavas, como el guardián del Dham, el quien nos va a dar permiso y también nos va a proteger en el Dham, y también como en digamos, niveles más avanzados como Gopeshwara, Mahadev, como aquel que es el guardián de la danza rasa. Si alguien quiere introducirse en temas más avanzados como en los asuntos confidenciales entre Krishna y sus compañeras conocidas como las gopis, uno tiene que esforzarse para buscar la misericordia de Gopeshwara Mahadev, que es una forma del señor Shiva que guarda el secreto confidencial de estos pasatiempos entre Krishna y sus amigas. Nadie puede introducirse si es que no tiene la misericordia de Gopeshwara Mahadev. Así como que nadie puede ingresar al Santo Dham si es que no tiene la misericordia del guardián del Dham, que es el mismo señor Shiva. Pero él es un Vaishnava y sabemos bien que un Vaishnava es muy compasivo. Entonces, como una persona compasiva, el Vaishnava es muy fácil de complacer, ¿verdad? Con unas pequeñas palabras, un poco de agua, un asiento, un buen trato, un regalito, una actitud amable, favorable, cualquier Vaishnava se complace muy rápidamente. Y es posible que en muchos casos el Vaishnava tenga distintas personalidades, cada uno es diferente a otro, y puede que unos sean mucho más tolerantes que otros. En realidad un Vaishnava es muy tolerante. Trinat apis sunichanat taror apis sahisnuna amanina manadena kirtaniya sadhari. Entonces, ¿quién es un Vaishnava? Kirtaniya sadhari. Un Vaishnava es quien canta los santos nombres del Señor constantemente. Pero, ¿quién está capacitado para cantar los santos nombres del Señor constantemente? Trinat apis sunichanat taror apis sahisnuna. Alguien que es más humilde que la hojarasca de la calle y que es más tolerante que un árbol. Si alguien puede tener esa actitud, Kirtaniya Sadhari, es decir, él puede cantar constantemente los santos nombres del Señor. Pero no solo ser tolerante y ser humilde, él también debe haberse liberado del sentimiento de obtener de alguna manera respeto para sí mismo, amanina, y por el contrario, manadena. Él debe ofrecer siempre respeto a los demás, a todos, dice, a todos, no a los otros Vaishnavas de primera clase, no a los Vaishnavas de segunda clase, no solamente a los Vaishnavas de tercera clase, el respeto a todos, ¿no? Respeto, karmis, bikarmis, a todos tienen respeto. Akarmis, bikarmis, karmis, ¿no? Akarmis son aquellos que realizan servicio devocional. Akarmis, la única actividad, el servicio devocional hacia Krishna es la única actividad que no genera reacción ni buena ni mala. Eso se llama akarma. Karma se llama a las acciones contempladas por las escrituras. Y bikarma se llama a las acciones que están prohibidas por las escrituras. Entonces toda persona, toda entidad viviente tiene un dharma particular. El fuego, el perro, el gato, el ser humano. Y entre los seres humanos se encuentran 4 clases diferentes de dharma, ocupacional por lo menos. El Sanatan Dharma es el dharma eterno, que es Jivera Swarupa Hoy Krishna Nityadas, ser un sirviente de Krishna eternamente. Y ese es el Sanatan Dharma. Pero el Dharma en particular del cuerpo que hemos obtenido en esta vida, que está basado por la influencia de las 3 modalidades, tanto de la bondad como de la pasión, como la ignorancia, modalidades de la naturaleza material.
Entonces, en base a ese cuerpo también tenemos un dharma particular. El cuerpo de un brahmana, el cuerpo de un kshatriya, el cuerpo de un vaishya, el cuerpo de un shudra, el cuerpo de una mujer. Bueno, hasta ahí podemos decir que son cuerpos civilizados que tienen dharmas específicos. Los cuerpos mezclados y digamos considerados por el Srimad Bhagavatam como de clases bajas, llamados nechas, yavanas, etc., son considerados todavía en la vida animal. Cuando asumimos Varnashram Dharma, recién consideramos vida humana, vida civilizada. ¿Por qué? Porque esta vida está emprendida a avanzar espiritualmente, en principio a base de ejecutar la propia ocupación, el Dharma de cada persona. Pero en la vida animal solamente comer, dormir, defenderse y aparearse son actividades consideradas animales. Si solamente estas actividades son realizadas por una persona en su vida, se le puede considerar que él está viviendo todavía una vida animal. Pero si esa persona comienza a indagar acerca de Dios y comienza a realizar cualquier actividad que lo acerque a Dios, que eleve su espíritu, especialmente en el sistema Varnashram Dharma, esta persona se eleva de la posición animal a la posición humana de vida. Pero ahí no queda todo. En el sistema Varnashram aún se sigue avanzando hasta la plataforma espiritual del servicio devocional. Anyavilasitas sunyam kyana karma dhyanamritam anukulyana krishano bhaktirutamam shilanam bhaktirutamam, que significa que el servicio devocional tiene que ser una actividad dedicada por completo a complacer a Krishna, libre de cualquier deseo ulterior como el de obtener conocimiento o cualquier cosa fruitiva. Y es una actividad que está empoderada por Krishna mismo a través de la sucesión discipular, especialmente en su representante, el maestro espiritual. No es una actividad caprichosa que cualquier persona la pueda realizar. Si se acuerdan el pasatiempo de Dronacharya con uno de sus discípulos. ¿Cómo se llama ese discípulo que había adorado a Dronacharya sin que él lo aceptase como discípulo? Ekalavya. Ekalavya adoró a Dronacharya como maestro espiritual sin haberle pedido permiso a Dronacharya que lo aceptase. Y Dronacharya lo aceptó, pero le pidió un dakshin. Y el dakshin es la ofrenda que realiza el discípulo como correspondencia, como un agradecimiento a lo recibido por el maestro espiritual. Se dice en las escrituras que la deuda con el maestro espiritual es incalculable y es muy difícil de pagar, pero el dakshin es como una formalidad para intentar pagar esa deuda. Así es que Dronacharya le pidió dakshin a Ekalavya y le pidió sus pulgares. De esta manera Ekalavya, sin sus pulgares, ya que era el mejor arquero de este mundo, ya no podría ser el mejor arquero de este mundo. Y esa posición le quedaba y le correspondía solamente a Arjuna, porque había sido la promesa de Dronacharya de convertir a Arjuna, su discípulo, en el mejor arquero del mundo. Así que Ekalavya, quien había adorado a Dronacharya, había obtenido todas las cualidades del guru por su adoración y se había convertido en el mejor arquero del mundo. Pero esta vez Dronacharya le pidió el dakshin de los pulgares y Arjuna se quedó como el mejor arquero del mundo. Entonces, el Vaishnava es muy fácil de complacer. Unas palabras, un poco de agua, un buen trato o una actitud favorable ante la prédica, porque el Vaishnava siempre anda predicando. Pero dijimos que el Vaishnava también tiene diferentes caracteres, diferentes características, personalidades. Y puede que aparentemente, igual que el Señor Shiva, él muestre a veces un poco de ira, pero él lo hace solamente para educar.
para corregir, ¿no? Se dice que la actitud del Vaishnava es como la de una cobra vieja, ¿no? La cobra vieja tiene que proteger a sus crías, pero ya no tiene veneno en sus colmillos. Así es que cuando se acerca una amenaza, la cobra no puede defenderse porque no tiene veneno, pero por ser simplemente una cobra, esto le da cierto respeto ante las otras entidades vivientes. Así es que la cobra siempre muestra su caperuza y se proyecta de una manera en que pueda imponer respeto ante una amenaza. Del mismo modo, los Vaishnavas siempre muestran una actitud, quizás, no quiero decir desafiante, pero una actitud llena de poder, pero solamente para corregir o para defender o proteger a otros Vaishnavas el templo a Krishnamesa, ¿no? Hay muchos de estos pasatiempos en nuestra historia. El de Hanuman cuando incendia Lanka, y yo conozco unos cuantos pasatiempos de algunos devotos, especialmente mi maestro espiritual, cuando un grupo de devotos que se retiraron de ISKCON quisieron tomar el templo de ISKCON, y mi maestro espiritual se paró en la puerta y les dijo: si quieren pasar, tienen que pasar sobre mi cadáver. Y el líder de estos devotos lo miró y dijo, que lo conocía bien porque había sido su líder también de mi maestro, le dijo: Hanuman Prashak está hablando en serio, así que él de verdad no va a dejar esa posición, así que vámonos, nosotros no estamos dispuestos a hacerle ningún daño. Así que se retiraron y abandonaron la idea de querer apoderarse del templo de ISKCON en San Francisco. Y así hay muchas historias al respecto de cómo es que el devoto proyecta su poder solamente para defender a otros, para proteger a otros. Pero en sí tenemos que ser muy cuidadosos con el devoto Vaishnava. Chanakya Pandit dice que hay 3 cosas a las que tenemos que tener mucho cuidado en acercarnos y en alejarnos. Es decir, no podemos estar ni muy cerca porque causa algún malestar, alguna maldición. Tampoco podemos estar muy lejos porque perdemos su beneficio. Estas 3 cosas son el fuego, el rey y el brahmana. En el caso de un Vaishnava brahmana, eso es mucho más pesado. ¿Y por qué? Porque si nos alejamos del fuego no nos beneficiamos con el calor que este produce. Pero si nos acercamos mucho nos podemos quemar. En el caso de un rey, si nos alejamos mucho no tenemos ningún beneficio. Y si nos acercamos mucho, la historia puede confirmar eso. Si cometemos alguna falta ante un rey, eso significa la muerte misma, ¿no? Que seamos colgados o cortados la cabeza. Y en el caso de un Vaishnava, si bien el Vaishnava es muy misericordioso y tolerante, cuando uno comete una falta contra un Vaishnava, muchas veces no es el Vaishnava quien se ofende o quien va a sentir, digamos, un sentimiento adverso ante el devoto. Y tenemos algunos pasatiempos en el Srimad Bhagavatam con respecto a eso. Si no es Krishna mismo quien se molesta. Como un padre, cuando alguien trata mal a nuestros hijos, el padre se pone, no saben cómo. Aquellos que son padres pueden entender eso. Y del mismo modo, cuando alguien tiene mucho cariño a nuestros hijos, uno naturalmente siente cariño por esa persona. Entonces, cuando uno comete Vaishnava parada, una ofensa ante un devoto, Krishna mismo no dice: bueno, tú no respetas a mi devoto, tú me quieres a mí, pero no respetas a mi devoto. Entonces, quédate un rato solito por ahí. Y cuando pierdes la misericordia de Krishna, ya sea Prasadam, Bhagavad Prasadam, que a través de la misericordia del devoto uno puede obtener la misericordia de Krishna.
Es la única manera. Y si uno pierde la misericordia del devoto, del Vaishnava, entonces uno no tiene la misericordia de Krishna. Y prueba de ello es que muchas veces por faltas como estas, el Vaishnava cae a una posición en la que comienza a contemplar de nuevo los elementos materiales, se apega, entra en locura, ira, y ya sabemos todo. Locura, dice Krishna, relata cómo es toda esta secuencia de la caída de nuevo al charco material. Y nos olvidamos de la adoración, de asociarnos con devotos, de ofrecer los alimentos, de cantar nuestras rondas, etcétera, etcétera, y perdemos toda la misericordia. Así que este pasatiempo de Daksha con el Señor Shiva es justamente para entender, especialmente entender el peligro más grande en el camino espiritual. El camino espiritual, si bien es cierto, es un camino delgado, angosto y lleno de tribulaciones, obstáculos que hay que sortear, pero si uno está protegido mediante el canto de los santos nombres y siguiendo las reglas y regulaciones dadas por la asociación discipular, uno puede avanzar tranquilamente, sorteando esos obstáculos. Pero el peligro más grande en ese camino es Vaishnava Parada. A veces somos muy relajados en nuestros tratos con los devotos y esto debe ser corregido a base de conocimiento. Este tipo de historias nos brindan la cautela que debemos tener y la seriedad que debemos tener en nuestros tratos con otros Vaishnavas. A saber, hay 3 clases de Vaishnavas, que son el Uttamadhikari, el Madhyamadhikari y el Kanistadhikari. Pero en la amistad también hay 3 clases de Vaishnavas. El Vaishnava que es más avanzado de nosotros, el Vaishnava que está en nuestro mismo nivel de avance, y el Vaishnava que viene avanzando, digamos, es menos avanzado que uno. Y en estos tratos tenemos que ser muy expertos. Con los Vaishnavas más avanzados debemos pedir consejo, recibir inspiración y prestar servicio. Con los Vaishnavas de nuestro mismo nivel podemos compartir intimidad en la vida, amistad íntima. Con ellos es quien podemos tener, un poquito más de flexibilidad en nuestros tratos, es decir, un poco más de intimidad. A veces hay bromas, a veces hay juegos. Con ellos no hay problema, porque un amigo nunca se molesta con otro amigo, aunque a veces hay momentos, pero es fácil de perdonar. Y entre los Vaishnavas ese tipo de amistad es muy, muy recomendable también. Pero no es con todos, no es que yo me trato así con mi amigo devoto, mi amigo Vaishnava, que está al mismo nivel que yo, y voy a intentar relacionarme así con el Vaishnava más elevado que yo, de la misma manera. No, es diferente la relación. Hay que mantener bien y entender bien este tipo de relaciones. Del mismo modo, tampoco me puedo relacionar de esa manera con devotos menos avanzados que están recibiendo inspiración de nosotros, porque tenemos que inspirarlos. Entonces, a ellos podemos corregir, educar, formar, inspirar, aconsejar, pero no debemos tener los mismos tratos que tenemos con nuestros amigos Vaishnavas íntimos, con quienes hay cierta, como el mismo nombre lo indica, hay cierta intimidad en los tratos, ¿no? Así es que eso debemos considerar bien, nuestro tipo de relaciones con otros Vaishnavas. Pero en todos los casos debe existir estas 6 actividades recomendadas por Rupa Goswami. Dadati pratiginati guhyam akyati prikshati bhukte boyete chaiva. ¿Qué quiere decir? Dar y recibir regalos, revelar la mente y hacer preguntas confidenciales, y ofrecer prasad y recibir prasad. En todos nuestros tratos con Vaishnavas, incluso con otras personas, deben existir estas 6 actividades. Y por realizar estas 6 actividades, dice Srila Rupa Goswami, uno avanza espiritualmente.
Así es que vamos a seguir hablando de estos temas, Vaishnava Parada y los tratos entre Vaishnavas a medida que vayamos avanzando este capítulo del Srimad Bhagavatam. Vamos a dejar aquí. ¿Alguien tiene un comentario, alguna pregunta por ahí? A ver. Como usted dijo que dice Srila Prabhupada, porque al principio parece veneno, al final termina siendo un néctar, ¿no? El camino en la vida espiritual, al principio parece como veneno, pero al final uno tiene el premio de la misericordia de Krishna, que es el néctar más grande que uno puede recibir, ¿no? Simplemente eso quería... ¿Es un comentario o una pregunta? Un comentario. Un comentario. Sí, Rangapuri Prabhu está diciendo que la vida espiritual es al principio como veneno, pero después se convierte como un néctar. Dice que lo auspicioso es así, ¿no? Que al principio parece ser como veneno y después se convierte como un néctar. En las amistades también a veces es así, ¿no? Una bonita amistad al principio, después se vuelve como veneno. Una enemistad, un enemigo. Y a veces una enemistad que al principio no nos cae bien se vuelve como después uno de nuestros mejores amigos, ¿no? Y en la vida devocional el sadhana bhakti es considerado como veneno porque es doloroso al principio. Levantarse temprano, darse un baño, cantar las rondas, hacer servicio devocional. Puede parecer doloroso al principio, pero después vas obteniendo gusto. Como dijo el otro día Govinda, Govinda. Había sido de que cuando uno empieza la conciencia de Krishna se da cuenta que todo lo que hizo durante toda la vida está todo mal. Tiene que empezar de nuevo todo y eso duele, ¿verdad? Sí. Sobre todo en el ego, ¿no? Sí. Un poco. Sí. Y mismo cuando hablamos el domingo del punto y quiebre en el que llega un devoto Anartha Nivriti, ahí mismo también hay otro golpe duro, como el que dices. Cuando te das cuenta de que todo el servicio devocional que habías hecho antes, todo estaba hecho mal. Y que tienes que comenzar de nuevo, pero ya de una manera más cuidadosa, sin alimentar los anartas, ¿no? Solo alimentar la plantita del bhakti. Vamos a dejar aquí. Grantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki,